Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a esta gran fiesta de celebración de nuestro doble aniversario. En esta ocasión tenemos dos personas que queremos que se deleiten grandemente. Una es el Señor Jesucristo, el Señor de la casa, y la otra eres tú, nuestro invitado especial. Voy a contarles dos cortas historias, un poco pintorescas, para ilustrar de qué manera podemos asomarnos al cumplimiento o a la aplicación práctica de una palabra que escribió el apóstol Pablo acerca de renovarnos en el espíritu de la mente. ¿Qué significa esto? Pues vamos a mirar dos historias. Efesios capítulo 4, versículo 23, allí la encuentras. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En una ocasión, un granjero tenía muchos caballos y uno de ellos, un caballo no era su favorito, no era muy costoso, cayó en un pozo seco, y cayó al fondo. Entonces, miren a ver si el caballo se mató. No se mató. Miren a ver si se partió las piernas, está entero. Entonces tratemos de sacarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a sacar? No, pues traer un malacate, traer una maquinaria. Valía más que el caballo contratar maquinaria para jalar y poder levantar una gran grúa para sacar el caballo del hueco. El granjero quiso, entonces, para que no sufriera su animal, dispararle con su escopeta en la cabeza y terminar con el sufrimiento del animal. Lo miró y el caballo lo miró y el granjero no pudo. Dijo, no, este caballo me ha acompañado varios años, le tengo afecto. No, vamos a sacrificarlo, pero yo no le voy a disparar. Échenle tierra, lo vamos a sepultar. Junto al pozo había un gran cúmulo de tierra y de escombro. Entonces empezaron los obreros a trabajar con palas y a rellenar el pozo para sepultar el caballo. Pero a medida que caía tierra y arena y escombro, el caballo se sacudía y ese escombro caía al piso y el nivel del piso fue subiendo. Y fue así como de sacudida en sacudida, de pronto el caballo se vio cerca del borde, de manera que con un salto llegó afuera. Ya pudo hacerlo. Entonces, esa es la primera historia. Su interpretación no necesita un espíritu de sabiduría ni de interpretación profunda. La otra historia. Dos ratones se meten a una cocina y está todo muy oscuro. Por circunstancias de la vida, ambos van a caer en dos cantinas de leche que están, pues, con el líquido y empiezan a hablar entre ellos. Caí en una cantina y yo también. Esto es como, es leche. Sí, Dios, ¿qué hacemos? No, pues trata de salir. Está muy lisa, sí. Y estamos muy hondos, sí, yo también, sí. Y están los dos ratones compartiendo sus problemas cuando dos amigos se encuentran. Tengo problema, yo también. Que mira qué situación con la pandemia. Sí, los negocios no están bien. Sí, todas estas cosas. Bueno, entonces uno de los ratoncitos, el más pesimista, se cansó de nadar y se dejó ahogar. Y se hundió hasta el fondo de la cantina de leche y murió. El otro siguió insistiendo, pataleando, nadando. Ya estaba muy cansado, quería rendirse, pero insistió y siguió pataleando y nadando. Y pataleó tanto y batió tanto la leche que se convirtió en mantequilla. Y entonces, cuando el ratón se dio cuenta, estaba en un elemento sólido. Y entonces se pudo dar cuenta que podía pisar y entonces pudo impulsarse y saltar
al borde de la cantina y salir y salvar su vida. Son dos ejemplos sencillos para que de manera práctica traduzcamos el ser renovado en el espíritu de la mente, que no es una cuestión mágica ni metafísica que va a suceder y de pronto tú quedas con una mente cósmica, universal, sino que implica que te sacudas de la situación que está viniendo en un momento dado sobre ti, piedra, tierra, escombros, dificultades, problemas. Estás sumido allí en el pozo de la depresión, en el pozo de la angustia, en el pozo del abandono. Tu marido se fue, tu mujer fue la que se fue, tus hijos no te honran, tus padres te desesperan, lo que sea. ¿Sí? Son problemas emocionales, son problemas financieros, son problemas de salud, lo que sea, estás en el pozo. Pero si tú sacudes esto, las cosas pueden ir cambiando. Las cosas pueden ir cambiando. El barco que no puede atravesar porque adelante hay una gran roca, entonces no necesitan los marineros decir: Dios, si es posible, pasa de aquí esta roca. Pero sí pueden pedir para que llueva fuerte. Y si llueve fuerte, pues va a subir el nivel del agua y el barco va a poder pasar sobre la roca. Es el mismo principio. Es el mismo principio. No es quitar el problema, sino es enfrentar el problema con la actitud correcta, con el pensamiento correcto, pero hay que trabajar, hay que poner nuestra parte. Te voy a contar algo. En distintos momentos de la cultura mundial se ha honrado el nombre de personajes ilustres de determinado sector de la población, dándole el nombre a una ciudad o a una gran ciudad, el nombre de ese personaje. En la antigua Rusia de los zares, después la Rusia bolchevique, encontramos nosotros, por ejemplo, Petrogrado, Leningrado, Stalingrado. Esto se ha repetido en distintas culturas, en distintas épocas. Hay una región que aparece mencionada en tu Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, que se llama Frigia. Frigia era 5 siglos antes de Cristo, parte del imperio persa. El rey de Frigia recibió como homenaje que la capital del reino tuviera también su nombre. Entonces se llamó el rey Gordio. Gordio. Y la ciudad se llamó Gordión en homenaje a ese rey. Ese rey fue el padre de aquel personaje que tú conoces a través de la leyenda, que es el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Detrás de toda leyenda hay una verdad, detrás de toda leyenda, que es diferente a los mitos. Entonces, el punto es que en el templo de Zeus, en aquella ciudad y en aquel reino, o sea, en la ciudad de Gordión, del reino de Frigia, apareció un carruaje atado, amarrado, y el oráculo dijo que quien desatara el lazo con que ese carruaje estaba ahí aprisionado, que no se puede quitar, la persona que desatara eso sería un gran rey. Y vinieron hombres de muchas partes para tratar de desatar ese nudo, que después la historia lo llamó como Gordiano. Pues el nudo no es que se llamara Gordiano, sino que era de esa ciudad, en homenaje a ese rey. Un personaje que es Alejandro, el gran Alejandro, o Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, un hombre que vivió solamente 33 años de edad y conquistó el mundo que se conocía. Todo el mundo lo conquistó. Y a los 33 años se murió
de muchas cosas, pero una de ellas era aburrido, de que no tenía ya nada más que conquistar. Él, ese gran conquistador que algunos estudiosos bíblicos lo quisieron presentar como un antimesías, como un anticristo, porque no hacía caso del amor de las mujeres, porque tenía 33 años, porque fue un dominador del mundo, etcétera, etcétera. Las interpretaciones de la Biblia son por mayor de fantásticas. Yasser Arafat era el cuerno pequeño, la Unión Europea es los cuernos de la bestia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Jesucristo puede venir hoy. Todas estas cosas que tú escuchas en las campañas de la gente que quiere generar zozobra, miedo, pánico, caos, para poder seguir haciendo de la religión su renglón financiero, para poder seguir empotrados en el poder, en ese contubernio, en esa tenaza político-religiosa. Pero no era Alejandro Magno el anticristo, ni lo estaba figurando, ni anunciando. Era un guerrero, un conquistador, y eso es lo que la historia nos presenta. Nos limitamos a los hechos. Muy bien, de ese Alejandro, por ejemplo, se hizo un homenaje de una gran ciudad que toma su nombre, Alejandría. En Alejandría se construyó un gran faro que fue una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. Pero ese no es nuestro tema. El tema es que Alejandro, el de Alejandría, está interesado en el asunto del nudo de Gordión. Y entonces él lo mira y es un nudo complicadísimo, y el resto ustedes conocen la historia. Desenvaina su espada y corta. Y evidentemente se cumplió lo que el oráculo dijo, y sería un gran rey, fue rey del mundo. Dice la historia que la leyenda que el dios Zeus dijo: cortarlo es igual que desamarrarlo, y lo convalidó. Entonces, si Dios lo convalida, pues ahí se acabó toda discusión, porque otros dijeron: no, así no vale, ese no es el reglamento. ¿Cuál reglamento? Solo dijeron el que lo desate. Lo desató, logró zafar el carruaje del templo de Zeus, que estaba allí estorboso. Entonces, y el rey alcanzó la promesa, y el Dios convalidó el hecho. Entonces, cortarlo es igual. Entonces, es con qué actitud el caballo se sacude la arena, con qué actitud el ratón bate la leche hasta hacer la mantequilla, con qué actitud los marineros esperan que suba el nivel de las aguas para pasar el obstáculo, o con qué actitud desenvainas tu espada para cortar de raíz una situación que parece imposible y que es la que te está separando de obtener aquello que necesitas. Debes renovarte en el espíritu de tu mente para tomar decisiones, ¿verdad? Muy bien. Ahora no vamos a hablar del rey de Macedonia, que es Alejandro. Vamos a hablar de un rey de Israel, que es David. Veamos Primera de Samuel, capítulo 30. Enfrentamiento de David contra los hijos de Amalek. Entonces, historia conocidísima. David tiene un grupo de hombres. ¿Cuántos? 600 hombres. Está enfrentando un ejército grande. Los amalecitas han hecho estragos y ellos necesitan rescatar a sus compañeros, a sus mujeres, al botín de guerra que se llevaron los amalecitas. Y entonces David sigue las huellas de los saqueadores y va con sus 600 hombres. Dice que partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres
porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 de 600, pues es la tercera parte. Son 3 grupos de 200. Si falta uno, pues no quedan sino 2. 3 veces se presentará todo varón delante de Dios. 3 veces, no 2. ¿Qué hizo David? Siguió con los 400, obtuvo la victoria. La historia del enfrentamiento no viene al caso, sino que el punto es que cuando llegó la hora de repartir el botín, entonces pues debía ser conforme está escrito. Entonces en el libro de Números, capítulo 31, se organiza el primer ejército de Israel. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Entonces prepararon un ejército de 12,000 hombres. La ley del botín. Entonces, estoy leyendo Números 31 y dice: y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Por mitades, la mitad para los que pelearon y la mitad para la congregación. ¿Está clara la ley? Sí, bien. Entonces, la mitad para los que pelearon, la mitad para los demás. En el caso de David con los amalecitas, pues los que pelearon fueron 400. Pero David dijo: salimos 600 y estos 200 no pudieron más, no siguieron, no porque no quisieran, sino porque no pudieron más. Llegaron hasta donde les alcanzó el aliento, no pudieron más. Entonces él dijo: vamos a repartir para todos los que nos dispusimos a ir a la batalla. Y repartió por partes iguales. Dice el libro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 25: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. David introdujo un cambio en la ley. En la ley estaba escrito, en el libro de Números, escrito pues la ley por Moisés fue dada. Entonces está la ley del botín, Números capítulo 31 del versículo 21 en adelante. La proporcionalidad está en el versículo 27. Partirás por mitades el botín entre los que pelearon. Por mitades entre los que pelearon y toda la congregación. Entonces, mira lo que hizo David. ¿Qué hizo? Resumido, cambió la ley. Cambió la ley. Desde aquel día en adelante fue esto por ley. Unos pelearon y otros no, pero porque no pudieron. Mira tú que no es solamente los que más resisten, no, es hasta donde tú puedas llegar a la guerra. Si no puedes más, es ley en Israel, porque David cambió esto y participas de la bendición, de la victoria, igual que los que lucharon todo el tiempo. ¿Recuerdas la parábola de los labradores que el Señor les prometió un denario y trabajaron todo el día desde que salió el sol hasta la puesta del sol? Y el Señor les dio un denario. Pero poco antes del atardecer llegaron unos trabajadores que trabajaron en la última hora y el Señor les dio un denario. Los que trabajaron todo el día vinieron a reclamar: Señor, mira, hemos trabajado todo el día y nos diste un denario. Y a ellos les diste un denario. ¿Y qué dijo el Señor? Yo a ustedes, ¿qué les prometí que les iba a dar? Un denario. ¿Y qué les di? Un denario. Yo no puedo hacer con lo mío lo que quiera. Entonces les dio a los que trabajaron un poco porque llegaron tarde un denario.
Quizás tú no has caminado mucho con Dios. Yo he caminado bastantes años y podemos tener la misma recompensa. ¿No es bueno? Decir, uy, no, pero es que la suya debe ser grandísima porque lleva muchos años. Me prometieron el mismo denario que si tú estás hoy por primera vez conectado en esta reunión, puedes tener la misma promesa de Dios para tu vida que la que yo tengo y el mismo galardón. Puede ser, pero tienes que trabajar tu hora y tienes que luchar hasta donde se te acabe el aliento. Dices, es que no puedo más. Bueno, participas de la bendición y de la victoria igual que los que hemos luchado sin cansarnos. ¿Ves? Entonces, David cambió, se atrevió a tocar las cosas santísimas, como los panes de la proposición, por ejemplo. Los hombres de él tenían hambre, y esos panes son solo para los sacerdotes, pero David se los dio a sus hombres. ¿Y qué pasó? ¿Salió fuego del tabernáculo y lo consumió? No, estaba sucediendo algo muy particular, estaban cambiando las cosas. ¿Qué pasa? Que David se estaba encontrando con el espíritu de la ley. El Señor Jesús, como hijo de David, que es la figura profética que se nos anuncia, viene exactamente a eso. No solamente a cumplir la ley, como dicen los legalistas y los promotores de ley, sino a revelar el espíritu de la ley. Cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla, está enseñando lo que significa esa ley. No tiene nada que ver ni con bueyes, ni con bozales, ni con trilla. No, nada que ver. Pero la ley dice eso. ¿Ves? Entonces, el mismo Señor que vino a cumplir, dice, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. Es como si lo hubiera matado. ¿Ves? La ley dice con respecto al homicida. Jesús dice con respecto al que se enoja. Cambió. Está revelando lo que hay verdaderamente en el espíritu de la ley. ¿Ves? Cuánto bombo por parte de los religiosos legalistas de que no se podía trabajar en sábado. ¿Ves? Y Jesús le dice al hombre, toma tu camilla y levántate y vete para tu casa. No puede hacer eso porque es en sábado. Entonces es mejor que siga paralítico. Jesús enseñó, digo, pero la ley dice que tiene que ser circuncidado al 8º día. Y los sacerdotes trabajan el día de reposo, circuncidando a todos los israelitas que cumplan su 8º día en Shabbat. Y ese es el último argumento teológico de los religiosos. Siempre, porque hay que llevarlos contra las cuerdas, porque no tiene un sentido. Insisten y persisten, pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo dice, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis, o buscad de alguna manera sentir la satisfacción de que eres bueno cumpliendo los mandamientos. ¿Ves? El apóstol Pablo nos revela en la epístola a los Romanos, la ley no es el camino, pero el espíritu de la ley está presente porque el testimonio de Jesús es el espíritu de toda la palabra profética que incluye la ley. ¿Ves? ¿Cómo es eso? Es por el espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hemos hablado de que hoy, que es un día solemne, un día de fiesta, un día de aniversario, de doble aniversario, estamos cumpliendo un año
en la nube y estamos cumpliendo 27 años de trabajo en este mundo material. Doble fiesta, doble porción del Espíritu, porque hay doble bendición. Tú estás diciendo, oye, pero tú ya llevas hablando 20 y tantos minutos. ¿Dónde está mi bendición? Bien, si todavía no has renovado el espíritu de tu mente, por supuesto, tienes una dificultad en encontrarte con la bendición, pero es mi trabajo ponerte cara a cara y hacerte entrar en contacto con ella. Muy bien, entonces, ¿qué dijo Jesús respecto al sábado? ¿Qué revelación trae Jesús respecto al día de reposo? Que el sábado es por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Ves? Mira la dignidad que está dando Dios al hombre de la nueva creación, al hombre renovado en el espíritu de su mente, porque el otro sencillamente cumplía la ley. No se puede caminar sino determinados espacios. Ni siquiera se puede conquistar Jericó cumpliendo la ley, porque tienes que dar 7 vueltas, una vuelta diaria a una gran ciudad amurallada. Una de esas vueltas cayó en sábado. La primera o la segunda o la tercera. Una de ellas cayó en sábado y se quebrantó la ley de acuerdo a la cantidad de espacio que tuvieron que caminar. Pero nadie habla del quebrantamiento de la ley, sino de la victoria. Porque Dios dio eso. Y sonaron los chofares y cayeron los muros de Jericó. Pero no se podía caminar tanto en Shabbat. Nadie dice eso. ¿Ves? Es un ejemplo, porque hay que entender el espíritu de la norma, de la ley, del estatuto, de la ordenanza, del precepto, del mandamiento. Hay cosas que están en determinado lugar, pero no necesariamente pertenecen a ese lugar. Te voy a poner un ejemplo. Israel estaba en Egipto y estuvo durante 430 años. Generación tras generación tras generación, más de 10 generaciones viviendo ahí. Los hijos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos. Pero ese no era su lugar. Israel estaba en Egipto, pero Israel no era de Egipto. Te pongo otro ejemplo. Jesús estaba en el mundo, pero Él no era del mundo. Tú estás en el mundo y yo también, y no somos de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y Él viene a traernos a esa bendición, a esa buena nueva, a esa bienaventuranza, para que seamos participantes de la naturaleza divina, siendo conciudadanos en ese reino, de ese reino, miembros de la familia. Déjame ver qué apellido hay importante en tu territorio, en tu ciudad, en tu país. Miembros de la familia de Dios. Creo que no hay más importante, no hay nada más alto, no hay nada más digno. ¿Todavía no llega bendición? Vamos entonces, seguimos empujando hasta que te ponga en contacto con una bendición. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes de la ley? Entonces está escrito así. Jesús le pregunta a un hombre, ¿cuáles son? Entonces dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho. ¿Dónde está ese mandamiento? En la ley. ¿Dónde estaba Jesús en un momento dado? En el mundo, en la cruz, en el sepulcro, en el infierno, pero Él no estaba en su lugar.
Él no era del infierno, Él no era del sepulcro, Él no era de la cruz, Él no era de este mundo. Ni tú ni yo, en la situación de dificultad que estemos atravesando, ese no es ni tu lugar ni el mío. ¿Está viniendo la bendición? ¿Ya casi conectas? Muy bien, sigamos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está Israel? En ese momento dado, durante ese periodo de la historia, 430 años, ¿dónde está? En Egipto. Ahí es donde debemos buscar a Israel. ¿Ese es su lugar? No, Israel pertenece al lugar que Dios ha destinado para ellos. Una tierra que destila leche y miel, la tierra de promisión, la tierra prometida, Canaán, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús pertenece, ya vimos, ni a este mundo, ni a la cruz, ni al sepulcro, ni al infierno, aunque en un momento dado está en ese lugar. Su lugar es el trono de gloria, a donde pertenece el Rey de gloria. ¿Ves? Y un vencedor está destinado a sentarse en el trono del Padre. Ese es su lugar. Por un momento dado, José está en la cárcel, pero ese no es su lugar. No pasa nada si es un horno calentado 7 veces, si es un foso con leones hambrientos. No importa cuál es la situación, lo importante es que tú tengas claro que ese no es tu lugar. Y mientras tú sepas que la situación difícil no es tu lugar, esa no es tu condición, entonces mira esto, solamente mira. Amarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está? En la ley. ¿Ese es su lugar? No. Pero es el corazón de la ley. En un momento dado, Israel era de lo más importante que había en Egipto, porque era el pueblo más numeroso. Faraón mismo dijo que eran más los hijos de los israelitas que los hijos de los egipcios. Por eso fue que mandó el control natal, por eso fue que mandó matar a los varones que nacieran, para frenar la superpoblación israelita. Ese no era su lugar. El amor en la ley. ¿No habría amor antes? A ver, pensemos. ¿Habría Dios antes de la ley? Dios es amor. Sí, pero si Dios es amor, pero es que Él manda que lo amen. Veamos a ver. ¿Qué pasaría si entendiéramos, si renováramos el espíritu de nuestra mente y en vez de rendirnos al fatalismo de tratar de amar a un Dios desconocido y tratar de amar a un prójimo que nos mortifica y tratar de amarte a ti que te menosprecias o que te supervaloras y que no te das una justa medida porque no te conoces, porque no sabes que vienes de arriba, porque solamente tienes conciencia de lo temporal, de lo finito, de lo perecedero? Si estás gorda, si tienes bananos, si te sobró 1 kilo, si estás muy plana de aquí o de allá. Para los hombres también se les atiende. Si estás pasadito, si estás subidito, si estás planito, si la chocolatina, si el pelito, si la barbita, si la pestañita. Ese eres tú, esa es la conciencia que tienes, que tú eres tu cuerpo. Mira, te voy a contar una historia. Abrimos un paréntesis aquí para contarte la historia con el mismo argumento que presentó el Señor Jesús. ¿Cómo fue al principio? Cuando le dijeron, pero es lícito darle carta de divorcio a la mujer. Están citando la ley. Y Jesús cambia la ley y dice, no era así al principio.
¿Ves? Cita algo que está en el principio. ¿Habría amor al principio? Si Dios es amor, miremos esto. Estás tú. Tú como hombre terrenal, tú como Adán de la tierra, y entonces te colocan en un huerto para que lo labres, lo cultives y lo cuides. Entonces, la pregunta es, ¿tú recibiste en el huerto el aliento de vida? No. ¿Adán lo recibió en el huerto? No. Dios formó al hombre, le dio aliento de vida y lo puso en el huerto. Primero fue el aliento de vida y después fue incorporado en el huerto. Primero es la vida que tú tienes. Vamos a suponer que este es el huerto que Dios te dio para que lo labres y lo guardes, para que produzca fruto, para que renueves aquí, que cultives aquí el espíritu de tu mente y puedas entender. Tú eras antes de estar en el cuerpo, como Adán era antes de estar en el huerto. ¿Ves? ¿Se entiende? Entonces no vamos a tratar de encontrar el ahogado río arriba. Tenemos que buscarlo río abajo. El curso de la historia nos muestra a que veamos el origen, dónde debemos buscar. El amor es más que un mandamiento, es la promesa. El apóstol Pablo nos revela que por la ley no se puede alcanzar la justificación, aunque la ley es justa. Es justa, pero no justifica. Es santa, pero no santifica. Es perfecta, pero no perfecciona. Nada fue perfeccionado por la ley. Si fuera así, no hubiera sido necesario otro sacerdocio y otro pacto. Es obvio. Microbio. Se necesitó otro. La ley por Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Josué y Caleb creyeron y no murieron en el desierto donde quedaron todos los hombres de guerra. Ellos pudieron entrar en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Canaán, Canaán. Y si la promesa para el cumplimiento de la ley es, déjame pensar, ¿qué dice la Escritura? El que ayune cumple toda la ley. No. El que diezma cumple toda la ley. No. El que honre a padre y madre cumple toda la ley. No, tampoco. ¿Cuál es? Ayúdeme a alguien del estudio, por favor. ¿El que qué? El que ame. El que ame ha cumplido, gracias. El que ama ha cumplido toda la ley. El camino más excelente para el cumplir con 613 mandamientos que el hombre no puede cumplir. Y eso incluye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No lo puedes cumplir como mandamiento. O sea que tú no debes amar, porque no es un deber. El amor es una naturaleza, y en el momento en que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina, amar es nuestra naturaleza. El sol no tiene que cumplir el mandamiento de alumbrar, porque él irradia la luz. Si tú eres luz, alumbras. Si tú eres justo, tu juicio será justo. Si tú participas de la naturaleza del amor, amas la obra de Dios en ti, te amas a ti, amas a tu prójimo, amas al Señor. Y en la medida en que procedas al conocimiento y se incrementa ese conocimiento,
Tu amor al Señor, tu amor a la obra, tu amor a tu amigo, tu amor a tu enemigo, no será por cumplimiento de ley, sino por participación de una naturaleza. Dije, poniendo ejemplos, hablé de diezmar. Miremos ese ejemplo y con esto terminamos. Algunas personas dicen, ay, tienen que diezmar porque está escrito en la ley. Absurdo, porque no estamos puestos para cumplir la ley. Pero el diezmo está en la ley. Sí, pero ese no era su lugar, estaba antes, ¿ves? Estaba antes de que hubiera un sacerdocio levítico, estaba Abraham diezmando a Melquisedec. Pero no fue que Abraham se lo inventó. El diezmo existía en Mesopotamia. Abraham venía de Ur, él venía de Caldea. Entonces, él había aprendido cosas allí. Dice, no, eso es malo. Todo lo de los sumerios, eso es malo. Ellos se inventaron la rueda, señores. Entonces, no vamos a usar rueda, vamos a negar el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y de la cultura, de la civilización, porque ellos no adoraban al Dios verdadero. Abraham tampoco. Y el padre de Abraham tampoco, allá en Caldea tenían eso, pero aprendió que cuando estaba delante de una persona como el rey de Salem, le dio el diezmo del botín. ¿Qué significa eso? ¿Un mandamiento? ¡No! ¿Debes diezmar? ¡No! Es un asunto de naturaleza. Ustedes recuerdan la historia del hombre que trató de sacar una serpiente de un incendio y trató de cogerla y la serpiente lo mordió y él la suelta y wow, y trata otra vez de cogerla y la serpiente lo vuelve a morder. Y entonces un hombre que está viendo dice, oye, ¿por qué no dejas que esa serpiente se frite ahí? Dice, no, me da tristeza con el animal, pero no ves lo que está haciendo, te muerde, es desagradecida. Es su naturaleza. Ayudar es mi naturaleza, morder es la de ella. Es un asunto de naturaleza. Tú sabrás si muerdes a tu hermano, si muerdes a Dios, ¿contra quiénes estás enfilando tus baterías de guerra? ¿Contra quién o contra qué? Si estás haciendo morir lo terrenal, lo que tiene que morir, o estás cuidando lo terrenal. Es un asunto de guerra. Es un asunto de estrategia, es un asunto de renovarte en el espíritu de tu mente. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Sobrevivir pataleando como el ratón? ¿O sacudiéndote? ¿Qué te sacudes? ¿La palabra que te llega de lo alto? Para que la tierra que te sustenta en tu condición terrenal sobreviva. ¿O es a lo contrario que estás procediendo? ¿Ves? Es un asunto de naturaleza. Y por último, y con esto quiero terminar, que quede claro, no debes amar. Ama. No debes diezmar. El corazón generoso y agradecido da en una medida. ¿Cuál? Esa es una medida. Puedes rebasarla o no. Y no es el punto. El punto es, eres un dador alegre. Es una alegría, es un gozo, es un disfrute. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero no por ley, no porque tocó respetar a la mamá. Ay, no, por favor. No, aunque está escrito, pero no porque toca. Si no la amas, Dios, casi que es mejor hazte lejos de ella y no la respetes porque toca. No. Mira, ¿dónde están las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, de acuerdo al relato bíblico? En el arca de la alianza, cubiertas por el propiciatorio,
puestos detrás del velo. ¿En dónde? En el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar allí? No contestes según la letra, Aarón y nadie más. No, o sea, si el Señor entra, tú y yo, Señor Jesús, somos uno, ¿verdad? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y tenemos amplia y generosa entrada, porque el velo se rasgó de arriba abajo, de arriba, renovado desde aquí hasta allí. La religión te enseña que primero camines, primero pises, cumplas los mandamientos, andes religiosamente, aunque no entiendas. Yo te digo, debes entender, la Escritura dice, tu palabra es razonable al que cree. Si tú eres un creyente, entiendes y participas de una razón, no de que obedezca porque obedezca aunque no entienda. Eso no es así. ¿Dónde están entonces las tablas de la ley? En el lugar santísimo. ¿Y a dónde se nos abrió entrada? Y los vencedores vamos a participar del maná escondido, que está ¿dónde? Ahí, justamente con las tablas de la ley. Solamente entrando, venciendo, llegando hasta el lugar donde has sido llamado, vas a cumplir. Esa es la morada del cumplimiento de la ley. Y la única manera de entrar allí es a través del amor. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros ponemos nuestra vida por los hermanos, por Él. Es mejor morir por algo que vivir por nada. Entonces, le estamos dando un sentido y un emocionante, digno y grande sentido a la vida. Hoy es un día de doble bendición. Estamos rompiendo las ligaduras de opresión, estamos rompiendo todo yugo. Ese es el verdadero ayuno. Desatando esas ataduras impías o impiadosas que te llevaban a tratar de amar, tratar de perdonar, yendo contra la naturaleza. ¿No es mejor ir por un camino más excelente, añadiendo a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y llegar al amor y perfeccionar el amor? Y entonces se cumplirá esa promesa. Amarás, amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Ves? No por la vía de la ley. No vamos a disputar con Satanás el cuerpo de la ley, el cuerpo de Moisés. Somos participantes del cuerpo de Cristo, en el cual sorbida fue la muerte en victoria, y a través del cual tenemos entrada detrás del velo en el sumo sacerdote, Rey de todos los reyes. Mejores noticias no existen. Son para ti, para tu familia, son para todos nosotros. Feliz aniversario a toda la gran comunidad que está en este momento en la nube y la que viene.